Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, o al menos, que esté a punto de serlo después de ver este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos, asterisco picante asterisco. Un tema que ha estado dando mucho que hablar en las redes sociales y que ha capturado la atención de mucha gente, especialmente en el mundo del entretenimiento turco. Estamos hablando del supuesto escándalo que involucra a Burak y Neslihan. Sí, esos nombres resuenan, ¿verdad? Dos figuras muy queridas, talentosas y respetadas, o al menos eso pensábamos. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con los chismes del mundo del espectáculo y si quieren seguir recibiendo actualizaciones sobre temas interesantes y controversiales, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. De esa manera, se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo: bomba turca, Burak y Neslihan, foto revelada, escándalo total. Uf, menuda bomba. Y sí, entiendo su curiosidad. Probablemente se están preguntando de qué se trata todo este alboroto. Bueno, prepárense porque esto tiene varios niveles. La historia comienza con la filtración de una supuesta fotografía. Una fotografía que, según los rumores, mostraría a Burak y Neslihan en una situación comprometedora. Esa es la palabra clave aquí, asterisco supuesta asterisco. Porque, y esto es crucial, la autenticidad de la imagen es todavía objeto de debate. Ahora bien, ¿quiénes son Burak y Neslihan? Para aquellos que no están familiarizados con la escena del entretenimiento turco, Burak es un actor reconocido por su talento y carisma, protagonista de varias series de televisión muy populares, tanto a nivel nacional como internacional. Neslihan, por su parte, es una actriz igualmente talentosa y hermosa, con una trayectoria impresionante en el cine y la televisión. Ambos son figuras públicas muy queridas, con una base de fans enorme y un historial impecable, hasta ahora. La filtración de esta fotografía ha provocado un verdadero terremoto. Los medios de comunicación turcos y de otros países se han hecho eco de la noticia, generando una ola de especulaciones, rumores y, por supuesto, críticas. Las redes sociales han estallado con hashtags dedicados al tema, debates encendidos y todo tipo de teorías conspirativas. Pero, ¿qué es exactamente lo que muestra esta fotografía? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. La descripción de la imagen varía dependiendo de la fuente. Algunos afirman que se trata de una imagen explícita, que muestra a Burak y Neslihan en una actitud muy cariñosa, por decirlo suavemente. Otros, en cambio, aseguran que la imagen es mucho más ambigua, que podría ser interpretada de diferentes maneras y que no necesariamente implica una relación romántica entre ambos. La dificultad radica en que la fotografía en sí misma no es de fácil acceso. Ha sido eliminada de muchas plataformas, presuntamente por infringir las políticas de privacidad o por ser considerada contenido inapropiado. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que sea aún más difícil verificar su autenticidad. Y aquí es donde quiero hacer hincapié en algo muy importante: la presunción de inocencia. Antes de juzgar o emitir juicios de valor, es fundamental recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, no solo no hay pruebas definitivas, sino que además la imagen en sí misma está rodeada de misterio y controversia. Tanto Burak como Neslihan han permanecido en silencio ante las acusaciones. Ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial al respecto. Esta falta de respuesta ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que su silencio es una confirmación tácita de la veracidad de los rumores. Otros, en cambio, piensan que simplemente están tratando de proteger su privacidad y evitar alimentar aún más el escándalo. Independientemente de su motivación, su silencio ha contribuido a que la historia se mantenga viva y siga generando titulares. Cada día que pasa, surgen nuevas teorías, nuevos rumores y nuevas acusaciones. La situación se ha convertido en una verdadera bola de nieve, que parece imparable. Pero, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de este supuesto escándalo? Bueno, las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos actores. Podrían perder contratos publicitarios, ver afectada su imagen pública y sufrir un daño irreparable en sus carreras profesionales. Además, por supuesto, está el impacto emocional y psicológico que todo esto podría tener en ellos y en sus familias.
Es importante recordar que Burak y Neslihan son seres humanos, con sentimientos y emociones. Están expuestos al escrutinio público constante y son víctimas fáciles de rumores y especulaciones. Antes de sumarnos al linchamiento mediático, deberíamos reflexionar sobre el daño que podemos causar con nuestros comentarios y nuestras acciones. Ahora bien, ¿quién podría estar detrás de la filtración de esta fotografía? Esa es otra pregunta clave que debemos hacernos. Algunos sugieren que podría tratarse de una venganza personal, de alguien que quiere dañar la reputación de Burak y Neslihan. Otros, en cambio, apuntan a una estrategia de marketing, a una forma de generar publicidad y aumentar la popularidad de alguna serie o película en la que estén involucrados. También existe la posibilidad de que se trate simplemente de un error, de una fotografía privada que fue robada o filtrada accidentalmente. En cualquier caso, la filtración de esta imagen es una clara violación de la privacidad de Burak y Neslihan y merece ser condenada enérgicamente. En este punto es importante recordar que la tecnología ha avanzado mucho y que es cada vez más fácil manipular imágenes y vídeos. Existen programas de edición muy sofisticados que permiten crear falsificaciones casi perfectas. Por lo tanto, es fundamental ser escépticos y no creer todo lo que vemos en Internet. Antes de compartir una imagen o un vídeo, debemos verificar su autenticidad y asegurarnos de que no estamos contribuyendo a difundir información falsa o engañosa. La responsabilidad recae sobre todos nosotros, como usuarios de las redes sociales, de ser críticos y conscientes del impacto que pueden tener nuestras acciones. Volviendo al caso de Burak y Neslihan, es importante destacar que no hay pruebas concluyentes de que la fotografía sea auténtica o de que realmente muestre una relación romántica entre ambos. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y teorías conspirativas. En este sentido, lo más sensato es esperar a que los propios actores se pronuncien al respecto, o a que surjan pruebas irrefutables que confirmen o desmientan las acusaciones. Mientras tanto, deberíamos evitar juzgar o emitir juicios de valor precipitados. Deberíamos respetar la privacidad de Burak y Neslihan y darles el beneficio de la duda. Recordemos que todos somos humanos y que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Este caso nos sirve como recordatorio de la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y compartimos en Internet. Nos invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener nuestras acciones en la vida de los demás y a ser más conscientes de la necesidad de proteger la privacidad y la reputación de las personas. En resumen, este escándalo de Burak y Neslihan se basa en una fotografía de autenticidad dudosa, la cual ha desatado una ola de rumores y especulaciones en las redes sociales y los medios de comunicación. Hasta el momento, no hay pruebas concluyentes de que la imagen sea auténtica o de que muestre una relación romántica entre ambos actores. Lo más sensato es esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto y evitar juzgar o emitir juicios de valor precipitados. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de ser críticos con la información que consumimos en Internet. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de todo este escándalo? ¿Creen que la fotografía es auténtica? ¿Creen que Burak y Neslihan deberían pronunciarse al respecto? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para seguir recibiendo contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, el terremoto mediático continúa asterisco asterisco. Bien amigos, agarraos fuerte porque la saga de Burak y Neslihan tiene más giros que una telenovela turca. Desde la publicación inicial del vídeo, la situación no ha hecho más que intensificarse. Si pensábamos que la filtración de la supuesta fotografía era la cima del drama, estábamos muy equivocados. La ola expansiva de este escándalo ha salpicado a otras figuras del entretenimiento turco, ha puesto a prueba la paciencia de los fans y ha reabierto debate sobre la privacidad y la responsabilidad de los medios. Profundicemos en los detalles que han surgido desde la primera chispa del rumor. Hemos hablado de la dificultad para acceder a la fotografía original, ¿verdad? Pues bien, a pesar de los esfuerzos por borrarla de la faz de Internet, capturas de pantalla y descripciones detalladas circulan como la pólvora en grupos de Telegram y foros privados.
Algunos usuarios aseguran haber visto la imagen y la describen con lujo de detalles, alimentando aún más la curiosidad y la especulación. Otros, más escépticos, argumentan que estas descripciones son contradictorias entre sí, lo que refuerza la teoría de que se trata de un bulo o una manipulación. Pero aquí viene la parte jugosa. Han aparecido supuestos expertos en análisis forense digital en las redes sociales, ofreciendo sus servicios para autentificar o desmentir la imagen. Estos expertos prometen utilizar sofisticados programas informáticos para determinar si la fotografía ha sido alterada o si, por el contrario, es genuina. Por supuesto, la mayoría de estas ofertas son poco fiables y buscan aprovecharse de la situación para ganar seguidores o incluso dinero. Sin embargo, algunas han captado la atención de los medios, que las han presentado como posibles pruebas en el caso. La cosa se pone cada vez más surrealista, ¿no creen? Y el silencio de Burak y Neslihan, ¡ay, el silencio! Como ya mencioné, ninguno de los dos ha emitido una declaración oficial, lo que ha sido interpretado de 1000 maneras distintas. Algunos fans incondicionales han salido en su defensa, acusando a los medios de sensacionalismo y pidiendo respeto por la privacidad de los actores. Han creado hashtags como #We Stand With Burak y #Justice for Neslihan para mostrar su apoyo y contrarrestar la ola de críticas. Otros, sin embargo, se sienten decepcionados por la falta de transparencia y exigen una explicación clara y concisa. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no hablan?, se preguntan algunos usuarios en las redes sociales. La presión sobre los actores es cada vez mayor. Sus perfiles de Instagram han sido inundados de comentarios, algunos de apoyo, otros de reproche. La situación ha llegado a un punto en el que han tenido que desactivar los comentarios en algunas de sus publicaciones para evitar el acoso. Imaginen el estrés y la angustia que deben estar sintiendo en estos momentos. Pero la cosa no se queda ahí. Algunos medios de comunicación turcos han comenzado a investigar la vida privada de Burak y Neslihan, buscando posibles conexiones o antecedentes que puedan explicar el supuesto escándalo. Han entrevistado a amigos, familiares y compañeros de trabajo, tratando de obtener información jugosa que pueda alimentar la noticia. Esta intrusión en la privacidad de los actores ha sido duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, que consideran que los medios están cruzando la línea y violando los derechos fundamentales de las personas. Además, este escándalo ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la ética periodística. ¿Hasta qué punto es legítimo publicar información sobre la vida privada de las personas, especialmente cuando se trata de rumores o especulaciones? ¿Cuál es el límite entre el derecho a la información y el derecho a la privacidad? Estas son preguntas complejas que no tienen una respuesta fácil y que han generado un intenso debate en la sociedad turca. Algunos analistas señalan que este tipo de escándalos son comunes en el mundo del entretenimiento y que a menudo son utilizados como estrategias de marketing para generar publicidad y aumentar la popularidad de las figuras públicas involucradas. Sin embargo, otros argumentan que este tipo de estrategias son peligrosas y pueden tener consecuencias devastadoras para la vida y la carrera de las personas. En medio de todo este caos, es importante recordar que Burak y Neslihan son seres humanos, con sentimientos y emociones. Merecen ser tratados con respeto y dignidad, independientemente de lo que haya sucedido o no. Antes de juzgar o emitir juicios de valor, deberíamos reflexionar sobre el daño que podemos causar con nuestros comentarios y nuestras acciones. Y mientras tanto, el misterio de la fotografía continúa. ¿Es auténtica o una falsificación? ¿Muestra una relación romántica entre Burak y Neslihan o una situación malinterpretada? Solo el tiempo o una declaración oficial de los actores lo dirá. Pero hasta entonces el escándalo seguirá generando titulares y alimentando la especulación. Manténganse atentos a mi canal para más actualizaciones sobre este tema. Prometo seguir investigando y trayéndoles la información más reciente y relevante, siempre desde una perspectiva informada y respetuosa. Y recuerden, amigos, no crean todo lo que ven en Internet. Sean críticos, escépticos y, sobre todo, humanos. Hasta la próxima.